estar aquí en esta mañana? ¿O no? Amén. Amén. Claro que sí, que podemos venir y alabar y adorar a nuestro gran Rey juntos. En realidad siempre es un privilegio el poder alabar y adorar a nuestro gran Rey, porque claro, lo podemos hacer desde ahora, pero un día estaremos viéndolo mientras que lo estemos adorando y alabando. Amén. Amén. Había una canción: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Y así es, y claro, todo el mundo lo cantaba, pero con esa, en realidad está esperando ese día. Debieron haberlo hecho una salsa, un merengue, ¿verdad? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. ¿Verdad? O sea, que, ¿o no? Amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias dos pasajes. El primero, no tienen que buscarlo, se los leeré, pero si quieren buscarlo es en Job, capítulo 13, solamente un versículo, versículo 23, y luego iremos a Salmo 39, 4 al 9. Entonces vamos a buscar Job 13, 23 y también Salmo 39, 4 al 9. Yo sé que no hago esto muy a menudo de leer dos pasajes, pero creo que necesitamos leerlo para tenerlo ya en mente. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee. Buscamos Job 13, 23 y dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Creo que podemos ya terminar y bueno. Pero sigue: hazme entender mi transgresión y mi pecado. Eso es Job 13, 23. Y mantengan algo ahí, porque después volveremos allá. Y también Salmo 39, versículos 4 al 9. Salmo 39, 4 al 9. Y claro, es un pasaje que deberíamos leerlo completico, pero vamos a leer del 4, en vez del 4 al 9, vamos al 4 al 8. ¿Ok? Dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y terminamos con el 8, dice: líbrame de todas mis transgresiones, ¿verdad? Y no me pongas por escarnio del insensato. Dos pasajes cortas pero sustanciosas. Vamos a darle gracias al Señor por este pasaje. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en esta mañana y tarde. Señor, que tu palabra no solamente entra por un oído y salga por la otra, no, sino que entre por el oído, que podamos pensarlo, que podamos meditar en él, que llegue hasta nuestro corazón, que seas tú rompiéndolo, así como hemos estado mirando en el día de hoy acerca de la vida de Pedro, Señor, pero que seas tú rompiendo esos corazones de piedra. Señor, háblanos. Señor, transfórmanos, y que podamos ser aún hijos aún más aceptables a ti. No por nosotros, sino 100% por ti y para ti. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento?
Y bueno, muchos creyentes alrededor del mundo están atravesando momentos de angustia y de dolor. Y en muchos puntos alrededor del mundo, nuestros hermanos en la fe, en estos momentos, están siendo perseguidos, golpeados, maltratados y asesinados solo por creer en Yeshua el Mesías, en Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Jesús, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Y por más de 19 siglos, la iglesia o la congregación de los que amamos a Jehová con todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo, hemos sido perseguidos por todos aquellos que no lo han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Y sabes qué? Estamos esperando su segunda venida. Amén. Y hemos leído hace unos momentos dos pasajes, Job 13:23 y también el Salmo 39, 4 al 8. Y ambos pasajes nos demuestran que no somos buenos. Si no lo sabían, últimas noticias, no somos buenos. ¿Y cuántas veces? Ay, no, pero él es tan bueno. Ay, sí, él me ayuda con la basura. Ajá, pero no te va a llevar al cielo. O sea, perdóname, pero es tan muérgano como tú. Todos hemos pecado. Todos. Entonces, no somos buenos. Y en el Salmo 39, 4 al 8, vemos que ni tampoco somos invencibles. No somos invencibles. Y claro, Juan Miguel se dio cuenta de eso la semana pasada jugando fútbol. Él no es invencible. Claro, se paró y trató de sonreír, me imagino, pero, chacho, le habían abierto la pierna y todo. Y me imagino que estaba viendo estrellas. No es que él fuese la estrella del fútbol. Y entonces, eso es el detalle. No somos invencibles. Yo no estoy diciendo nada en contra de Juan Miguel, claro que no. Fue fuerte, o sea, siguió para adelante. Muy bien. Así debemos ser como creyentes. Que bueno, nos tumban o nos tumbamos, pero el Señor nos ayuda a levantarnos de nuevo. Amén. Amén. Y lo promete en Proverbios, dice, el necio se cae y no se levanta. Más, el justo, aunque caiga 7 veces, se levanta. Y ese es el detalle, es el volver a levantarnos, así como hemos leído esta mañana. Hablando acerca de Pedro, Pedro negó al Señor 3 veces, pero el Señor lo restauró 3 veces. Él está ahí para levantarnos, Él no está ahí para pisotearnos. Claro que no. No. Entonces, ambos pasajes nos demuestran que no somos buenos ni tampoco somos invencibles. Aún así, Jehová nos ha mostrado que nos ama y se entregó por todos nosotros. El apóstol Pablo escribió en Efesios 2:1 lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que Él murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Nos ama tanto. No es solamente que nos amó y ya, no. Nos ama, nos sigue amando, hermanos. Amén. Y Pablo escribió acerca de nuestra debilidad en Romanos 5, versículos 6 y 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Wow.
murió por los impíos, versículo 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea que Él mismo pagó nuestra deuda que teníamos con Él mismo, mucho más, estando reconciliados o ya en buena comunión con Él, seremos salvos por su vida. Porque Él, después de 3 días que murió, resucitó. Y entonces nuestro Yeshua o Salvador no solo murió, pero volvió a la vida, resucitó al tercer día. Y no me canso de repetir la misma historia. No me canso. Yo sé que soy cansino, pero no me canso. Porque es la mejor historia, es la única historia que nos debe llenar de vida y de gozo, y no hay otra. No hay otra. Esta historia es la historia del único Dios trino, quien creó a la humanidad. Esa humanidad rechazó las palabras de vida de su creador y siguió las palabras engañosas y mortíferas de otro ser creado. Y aún así, separados del creador y desterrados del paraíso, mereciendo la muerte eterna, el creador les prometió salvación. Y siglos más tarde, Dios Hijo nació de una virgen, descendiente del rey David, creció, vivió, trabajó. Eso sí, trabajó. O sea, que no crean que, no, es que como él era rabino y eso, entonces... ¡No! Él se ensució las manos, le salieron callos. Claro, se sanaron rápido porque como él es el Hijo de Dios, pienso yo, a lo mejor no. Pero lo interesante es que él trabajó, predicó, hizo muchos milagros, luego fue traicionado, arrestado, enjuiciado, encarcelado, brutalmente golpeado, maltratado, latigado y sentenciado a la muerte de cruz por el procurador romano. Y todo siendo inocente. Pero llevando todas nuestras transgresiones sobre él. Murió y fue sepultado, ¿verdad? Y al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Amén. Amén. Y después de 40 días de su resurrección, imagínense, amén, Jesús, Dios Hijo, fue llevado en cuerpo al cielo. ¿Y qué fue lo que le dijeron los 2 hombres vestidos de blanco a los discípulos que todavía estaban? ¿Y cómo hizo eso? Que él les dijeron, pero ¿por qué miran al cielo? Él volverá así. Vuélvanse a Jerusalén. ¿Qué hacen aquí? Y entonces, y ahí, él fue llevado en cuerpo al cielo. Ahí, él está sentado a la diestra del Padre, esperando la orden del Padre a que buscara a su iglesia. Y en la celebración de Shavuot o Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios fue enviado a todo creyente a morar ahí. ¿Dónde? En el corazón de cada creyente. Y su obra es de guiar al creyente a toda verdad. ¿Dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Ok? ¿Está completa la historia? ¿Sí? ¿O se me faltó algo? Ahora, ¿cómo sabemos que somos creyentes de verdad? ¿Alguien le puede traer agua a la hermana, por favor?
Sí, tiene. Uf. Valiente, valiente. Muy bien. Sí. Señor, que seas tú librando a mi hermana de esa tos y a todos mis hermanos y hermanas que están enfermos en este día, Señor, que seas tú fortaleciéndonos. Entonces, ¿cómo sabemos que somos creyentes de verdad? Porque estamos inscritos, ¿verdad?, en los registros de la Iglesia Bíblica El Shaddai, ¿verdad? No. Porque el pastor me mojó. O sea, bautizó. No vayan a tener malos. No. Porque hice una oracioncita y de ahí no tengo que preocuparme jamás de seguir al Señor. Ya tengo el cielo ganado. No. ¿Cómo sabemos que somos creyentes de verdad? Una vida de obediencia. Wow, vida en obediencia. Vengan, terminen la predicación porque en realidad ya lo dijeron. Pero primero tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿Cierto? Y leímos en Job 13:23. Imagínense, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Ahora, no les voy a pedir que los ponga a enumerar en este momento aquí delante de todo el mundo. No, eso lo hacen ante el Señor y que Él sea el que los perdone. Amén. Amén. Dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y el detalle es que muchas veces pensamos que no, ya no pecamos. Yo me acuerdo de un hermanito que a cada rato me estaba tratando de convencer de que él nunca mentía. Bueno. Y ahí tuve que decirle, hermano, me acabas de mentir. Todavía no lo creyó, pero bueno, así era el asunto. Pero tenemos que reconocer que hemos transgredido. Si quieren saber los trans en la Biblia, buscan todos los trans en la Biblia. Ninguno habla de transexual, ninguno habla de transgénero. No, hablan de qué? De personas que transgreden. ¿Cómo sería eso? Transgreden. Di eso 5 veces rápido. No, mejor no. Entonces, y somos transgresores. Un poquito más fácil decir eso. O sea que vamos en contra, o somos ¿qué? Somos rebeldes a la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pues estoy hablando chino. Bueno, posiblemente para algunos. Pero lo interesante es que no, los trans, y es el Señor quien nos transforma. Amén. Transforma nuestras vidas. Entonces, ¿esos son los únicos trans que encontramos en la Biblia? Entonces, si te crees trans, es porque estás transgrediendo. ¿Lo dije bien? ¿Cómo es que se llama eso cuando tú estás haciendo la gramática? ¿Cómo? No transliteración, sino cuando tú estás haciendo... Ok, yo transgredo, tú transgredes. Conjugaciones, esa es la palabra. Ya saben que yo en cuanto es bueno. Entonces, si quieren que yo ayude a sus hijos a pasar las clases de lengua, no soy la persona adecuada para eso. Entonces, pero podemos ver que reconocer que hemos transgredido la voluntad de Dios, reconocer que hemos sido desobedientes a su ley, reconocer nuestra rebeldía. Y solo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz nos podemos limpiar de nuestro pecado. No hay otra manera.
No hay otra manera. Y nuestras vidas son, pero un vapor. Claro, en estos días parece aún más por el calorcito que está haciendo, y no ando con ese vapor por todos lados. Pero lo interesante es, nuestras vidas son, pero un vapor comparado a la eternidad. El rey David entendía esta realidad y lo escribió en el Salmo 39, versículos 4 al 5. Dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Versículo 4. ¿Sabes cuán frágil eres? ¿O crees la mentira que está por todos lados, que tú puedes hacer todo lo que te propones? No. Versículo 5. He aquí, diste a mis días ¿qué? Término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Y claro, Selah está hablando de la estrofa, o de que, bueno, hay una pausa, o sea, es un símbolo de la música y de la tonalidad y qué sé yo. Pero bueno, lo interesante es, en ese versículo, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Entonces, para las chicas que son solteras, si te llega ahí uno de estos galanes, hola nena, ¿cómo está? Puedes llamarlo tal cual es. Mira, tú eres pura vanidad. Apártate de mi vista, ¿verdad? No, para que sepan, que pueden decírselo. Si hay alguien que viene y no quieres hablar con él, dile: mira, tú eres pura vanidad. Se te van a quedar. ¿Y eso qué? Había unos años atrás una cancioncita bien popular que andaba por ahí, que hablaba de una chica y de un chico que es plástico, ¿verdad? No sé si era porque habían tenido cirugía plástica o no, pero bueno. Pero todo, aún el cuerpo, es vanidad. Como dice Miguel, bueno, esa persona anda tuñada. Sí, bueno, que se cortó aquí y se puso otro por allá, y bueno, o sea, que está tuñado, como los coches. Entonces, pero ahí es verdad, si no entendemos lo que significa la vanidad, como está en el hebreo bíblico, perdemos la riqueza de cuán vana es nuestra vida. Yo sé que suena raro, riqueza de vanidad, no, pero entendemos, porque en comparación con la eternidad del Dios soberano, la vanidad en hebreo es heaven. 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 ¿Lancemos algún apellido? Una persona con Heaven. Bueno, tanto el versículo 5 como en el versículo 11, que no lo hemos leído, del Salmo 39, la palabra traducido al castellano vanidad en hebreo es heaven. Heaven. La palabra heaven, mira lo que significa: aliento, ídolo, vanamente, vanidad, vano. En varias ocasiones se traduce esta palabra heaven en las versiones inglesas de la Biblia como vapor. ¿Entienden? O sea que nuestra vida es como un vapor. Entonces, ¿no es interesante que la coincidencia de un predicador de la prosperidad y la superfe tenga el apellido Heaven? Pensamiento ahí. Ahora, esto nos trae el versículo 6. Ciertamente, como una sombra es el hombre.
Bueno, ya, si no lo puede entender con vano, tú dices, mira, ya deja de ser mi sombra. Yo sé que a los chicos solteros no les están gustando esta predicación, pero bueno. Especialmente si eres tiburón, cuidado. Entonces, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces, si estás confiando en las riquezas materiales para determinar tu valor para Dios, estás tristemente equivocado. O si estás usando a Dios para obtener las riquezas, Él ya sabe tu jueguito. No lo puedes engañar. Y con esto no estoy diciendo que no confiemos en Dios por su provisión. Eso no es lo que estoy hablando. Tenemos que confiar en el Señor por nuestra provisión. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ¿qué? Proveedor. Amén. Él nos provee la fortaleza para salir a trabajar. Nos provee los conocimientos y las destrezas para hacer los trabajos donde el Señor nos ha puesto. Aun cuando en ese momento posiblemente nos sentíamos como, bueno, a lo mejor, imagínense, Alicia está haciendo todo esto de ordenadores y qué sé yo, ya mismo ella monta una compañía y tumba ahí a Microsoft. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Lo llamaría qué? ¿Alicia Soft? No sé. Entonces, pero qué tremendo. A lo que me estoy refiriendo es que usas al Evangelio como pretexto para incorporar tus negocios. Así como los que venden Amway y otras compañías piramidales que son plagas en las congregaciones. Y ojo, yo vengo de Michigan, sé lo que estoy hablando, porque Amway es de Michigan. Entonces, no me digan, es que el pastor no sabe. Y ojo, no estoy diciendo porque estés en Amway o en uno de estos lugares, o sea, que esté mal, no. No me malinterpreten, tampoco. No estoy en contra de que una persona quiera estar en dichos negocios, pero no utilices a la iglesia como tu centro de operaciones. Lo que termina pasando es que las personas están más preocupadas en la predicación de Amway o la compañía que sea, y no predican de poner nuestra confianza en el Creador del universo. ¿Estamos entendiendo? Y como leemos a continuación el versículo 7 del Salmo 39, dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Está nuestra esperanza en el Señor? Amén. Ahora vamos a definir lo que es esperanza. Porque la palabra esperanza aquí en el versículo 7 es tokhelet. Tokhelet. ¿Ya? Sí, no estoy diciendo de que ahora vamos a ir todos a Israel y vamos a empezar a decir, mira, tokhelet y qué sé yo. Y todo el mundo, sí, qué alegría, ¿no? A lo mejor lo estamos pronunciando mal. Pero esto no hemos estado hablando algo de la abuela de alguien, yo espero que no. Pero espero que tu esperanza esté firmemente depositada en Jehová. Mi esperanza está en ti. Lo decimos al Señor, pero en realidad estamos conscientes de lo que estamos diciendo o cantando. La palabra hebrea traducida aquí para esperanza es tokhelet, y esta palabra es una unión de dos palabras, tok
y Yakhal. No el chacal, sino Yakhal. La palabra tok es como decir o como sentir la carga o un peso emocional. Imagínense. Tok. Siento el peso. Yo siento un toque del Señor. Sí, un toque. No. Entonces, y es un peso emocional, mientras que Yakhal significa ser paciente, esperar, esperanza. Entonces, si unes esas dos palabras, al combinar estas dos palabras, podríamos decir que esta esperanza requiere de paciencia duradera. No sé si me están entendiendo. O sea, que no es que esperanza, ¡ay, qué alegría! Ya viene, ya. Aguántate. Espera. Que sí viene, ojo. Pero confía en el Señor, atraviesa todo lo que tengas que atravesar, porque lo que leemos en Hebreos 11, ¿qué es? Son un montón de personajes, héroes de la fe, que dice la misma palabra, que no vieron la promesa del Señor, pero fueron fieles. ¿Estamos entendiendo? O sea, que muchas veces sí cantamos, sí, tengo esa esperanza, porque creemos que ya vienen las nubes. Y ojo, sí, pero eso es otra esperanza, que vamos a llegar, no se preocupen. Pero, o sea, que es una esperanza que es así como un maratón. Tú sabes que llega el final. Hay un final. Pero tienes que atravesarlo. Pero no estamos solos. Está el Señor con nosotros. Por eso Él dice que ligera es su carga. Mi yugo es fácil. O sea que no tenemos que andar esta vida aún también con todo eso que nos agobia. O sea, nuestros pecados, nuestras culpas. O sea, todo eso. Imagínense vivir toda la vida así. Y después tener la esperanza de que lo que te está esperando es el infierno. Como dice un amigo mío, para el creyente esto aquí en la tierra es lo más cercano al infierno que vamos a llegar. Pero para el no creyente este es lo más cercano al cielo que va a llegar, si no cree en Cristo. Entonces imagínense lo que están viviendo, entre comillas, un infierno ahora, y esperar el infierno de verdad más tarde. Gracias, pastor, por ese aliento que me estás dando, ¿verdad? Esa paciencia duradera. Eso es lo que es esta predicación. Necesito esa paciencia duradera para atravesarla. No, pero irónicamente, el rey Salomón escribió Proverbios 10:28. Ahora vamos a la otra esperanza, hermano. ¿Ok? No estoy diciendo de que no vayamos a tener que tener esa paciencia duradera, pero también está la paciencia, la esperanza que es, sabes que está aún más cercana. ¿Ok? Ahora, lo interesante es, Proverbios 10:28 usa las dos clases de esperanza. Pero claro, Salomón, bien ocurrente, dice, la esperanza de los justos es alegría. ¿Verdad? Debe ser la alegría, el gozo, ¿verdad? Y después, más la esperanza de los impíos, ¿qué? Perecerá. Ok. Esto es algo interesante. Porque la esperanza de los justos se está refiriendo a lo que hemos visto, Tokhelet, ¿ok? Que es una paciencia duradera, que tú sabes que sí, vendrá, pero tenemos que esperar. Pero tenemos que ser, en la vida que el Señor nos ha dado, tenemos que ser fieles a Él.
¿verdad? Y seguir sus caminos, sus pasos, cueste lo que cueste, porque nuestra esperanza viene. Y la esperanza que nos toca es alegría, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero mira lo otro, más la esperanza de los impíos, la palabra ahí es tikvah. Tikvah. ¿Ok? Entonces ya tenemos Tokhelet y tikvah. Entonces, hemos visto la esperanza Tokhelet es como una esperanza paciente, una paciencia duradera, pero según este proverbio, lo hemos visto ahora, el resultado será alegría para los justos, o en nuestro caso, para los creyentes en Cristo. Y ahora hemos sido presentados con una nueva palabra, tikvah, que significa esperanza. Pero esta se trata de que ya puedes ver la luz al final del túnel, como se dice. ¿Ok? Que ya hasta lo puedes saborear. Me imagino que esto pasa con Juan Pablo, después de estar toda una semana fuera de la casa. Y ya se está acercando ya a su piso. Y huele. ¡Oh! Gloria a Dios, ¿verdad? Que su esposa está ahí cocinando ahí algo bueno y no es Burger King, que esa la trajo la hija, pero entonces lo interesante es que huele eso y tiene esa esperanza de que se va a sentar, ¿verdad? Y va a disfrutar de ese banquetazo, ¿verdad? Con su familia. Bueno, así debería ser para todos nosotros, amén. Amén. Claro, Mercedes no tiene eso de mí, pero bueno, pero yo sí. Oh, sí, qué bien. Entonces, ahora, es más así que hay esperanza. Entonces estás empezando a casi saborear el cumplimiento de aquella espera. Y lo interesante es que la primera vez que vemos tikvah en la Biblia, o esa clase de esperanza, es en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Y claro, yo les animo a leer todo el capítulo, pero solamente vamos a centrarnos posiblemente en uno o dos versículos, pero les voy a dar un poquito de trasfondo a lo que se trata este capítulo. Ahí, en ese capítulo 2, la palabra tikvah se puede usar para cordón y también para esperanza. ¿Ok? Cordón y también esperanza. Les voy a resumir Josué 2. Claro, ya sabemos que el pueblo de Israel va a cruzar el río Jordán y todo este asunto para ir y empezar a tomar la tierra prometida. ¿Verdad? Y entonces Josué envía 12 espías, porque la vez que enviaron 12 fue un desastre. Entonces 12 espías israelitas entran en la ciudad de Jericó y llegan a la casa de Rahab. ¿Okay? Y ella los esconde de los guardias que están buscándolos. Para hacer un cuento largo corto, ella les dice a los espías que todo el pueblo de Jericó tiene temor de los israelitas, pero eso no es desde ahorita, sino por mucho tiempo han tenido temor de los israelitas. Y Rahab les pidió que cuando los israelitas conquistaran la ciudad, que se acuerden de su bondad, ¿verdad? Y la salvaran a ella y a su familia. Y luego Rahab sacó una cuerda por la ventana de su casa que formaba parte de los muros, o sea que su casa estaba en los muros. Y hermanos, aquí en Zaragoza, a pesar de que ya no tenemos todos los muros alrededor de la ciudad, hay lugares donde todavía existe el muro y podemos ver que hay casas en el muro. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo interesante es que así era la casa de Rahab, que estaba ahí en el muro, formaba parte del muro de Jericó. Y por ahí escaparon los espías. Y la palabra cotidiana para cuerda o cordel es
Esta es Kebel, no Hebel. Kebel. ¿Ok? Kebel. Y suena un poco como nuestra palabra en castellano cable. ¿Ok? Un cable, un mecate, una cuerda. ¿Ok? Kebel. Tranquilo, no vamos a tener un examen después a ver si se acuerdan qué eran todas estas cosas. Pero la razón que les digo esto es para que podamos diferenciar los términos. Y entonces leemos las palabras de los espías antes de que bajaran por el Kebel en Josué 2:18. Dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón. Y ese cordón no es Kebel, ese cordón es Tikvah. O sea, para totalmente confundirnos, bueno, lo hacen con así. Tikvah de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. O sea, no es que nos descolgaste con ese cordón, sino de esa misma ventana de donde nos descolgaste, ¿verdad? Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Él lo dice. Y bueno, yo supongo que no era la misma cuerda por donde bajaron, pero sí era la misma ventana por donde salieron. Y entonces ese tikvah o cordón que tenían que poner afuera de la ventana era de color grana. Y grana, si no saben lo que es un color rojizo, pero profundo, intenso. Se parece mucho al color rojo oscuro de la sangre. Y ese cordón de grana era la esperanza, oigan bien, era la esperanza de la salvación para Rahab y su familia. ¿Estamos entendiendo? Y lo interesante es que cada uno era responsable de cuidar su propia salvación. No es porque, bueno, Rahab, solo porque soy pariente de Rahab, seré salvo. Ay, porque soy hijo del pastor, me voy a salvar. Ay, porque soy hijo del diácono, me voy a salvar. No. Y entonces vamos a leer el resto de Josué 2, versículos 19 al 21. Mira lo que le dice. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será ¿qué? Sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. ¿Estamos entendiendo? Versículo 20. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ella ató su ¿qué? Su tikvah, su esperanza a la ventana. Ahora, la familia de Rahab tenía la promesa de su salvación, ¿verdad? De la destrucción total de la ciudad de Jericó. Y eso sí, tenían que permanecer dentro de la casa de salvación. Y esto es muy importante recordar, hermanos. Vemos este ejemplo en otras partes de las Escrituras. Así como cuando el pueblo de Dios fue librado de la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto, en Éxodo 12, todos tenían que permanecer ¿dónde? Dentro de la casa donde había puesta la sangre del cordero en los dos postes y sobre el dintel de la puerta de entrada de dicha casa para ser guardados del heridor de Jehová. ¿Entienden? O sea, que no es que, se me quedó afuera, tengo que ir a comprar leche. Bueno, ya, tómalo sin leche. No, ahí tenías que quedarte, permanecer. De igual manera, Noé y su familia tenían que entrar y permanecer ¿dónde? Dentro del arca para ser salvos del diluvio.
Y los discípulos tuvieron que permanecer en Jerusalén por 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo. Y ahí así recibieron juntos el Espíritu Santo de Dios en el aposento alto. Y tantos otros ejemplos, pero había que permanecer, había que perseverar dentro de la congregación. No lo tengo escrito aquí, pero quiero que me acompañen a Juan 15. Juan 15, versículo 1 en adelante. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es algo que hemos estado hablando en los últimos días. Y entonces, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que son salvos, gloria a Dios. Pero ¿qué dice el 4? Y esto es muy importante: permanecer. ¿Dónde? En mí, ¿verdad? En el Señor. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar siempre conectados, conectándonos con el Señor, en comunión con Él, en comunión con su pueblo. Tenemos que congregarnos, hermanos. Y si tienes alguna tirria contra algún hermano, o crees que un hermano tiene una tirria contigo, perdónalo ya. Y si es con el pastor, aún más. No, pero es bien gorda esa tirria. Bueno, o sea que es más grande que Dios. Versículo 5: yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque ¿qué pasa? Separados de mí nada podéis hacer. Mira lo que dice el versículo 6: el que en mí no permanece será ¿qué? Echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan ¿dónde? En el fuego, y arde. ¿Lo dije yo? No, lo dice el Señor. Por eso tenemos que permanecer, perseverar. Amén. Amén. Aguantarnos, pero con amor. No hipocresía, amor. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya que está ahí, y ahí dice todo esto, mejor lo sigan leyendo. Pero a lo que voy es que si no permanecemos en el Señor, si no permanecemos en la casa de salvación, ¿qué va a pasar? Y lo interesante es que Rahab se corría el riesgo de que si alguno de los guardias viera aquel cordón de grana saliendo de la ventana de su casa en el muro, podría levantar sospecha. O sea que ella no lo tenía fácil tampoco. Y hasta ella está mencionada en esos héroes de la fe. Con nombre. Y ella no era israelita. Entonces, ella podría ser cuestionada y encarcelada, o peor. Y su confianza no estaba en sus pensamientos o en su astucia, como el chapulín. Su confianza estaba puesta en el Dios de los espías que le prometieron: si dejara esa tikvá de grana en la ventana, ellos no la destruirían. Tenía que confiar en la palabra de estos dos espías. ¿Por qué? Porque ella no tenía la palabra, ella no tenía ahí la aplicación de la Biblia. Nada.
La salvación que ella esperaba, por supuesto, fue una salvación física de no perecer en la destrucción. Pero ella no tuvo que ayudar a los espías, pero lo hizo. Qué interesante. Ella lo hizo. Y ella no quería seguir viviendo en temor y con miedo como lo estaban viviendo los demás ciudadanos de Jericó durante toda la vida de Rahab. Tenían miedo porque venían por ahí los hebreos. Como dicen en los cuneiformes, las tablas cuneiformes que enviaban los reyes de Canaán al faraón allá en Egipto, decían los Apiru, los hebreos venían a tomar las tierras. Sí, el papá de Tutankamón recibía esas cartas y le hizo caso omiso, porque sabía que no se podía meter con los Apiru. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Si no, bueno, leen Éxodo. Entonces, lo interesante es que tenían miedo. Y leamos las palabras escritas por David en el Salmo 39, versículo 8. Dice: líbrame de todas mis transgresiones y no me pongas por escarnio del insensato. Claro, ella no conocía al Dios de Israel, pero sabía que el Dios de Israel era poderoso, porque habían oído acerca de su salida milagrosa de Egipto, y también que cruzaron el Mar Muerto, el Mar Rojo. Bueno, sí, también lo cruzaron. Cruzaron el Mar Rojo y sabía que ¿qué es el Jordán comparado al Mar Rojo? Nada. Que el Señor tenía el poder también para hacer que ellos cruzaran en seco ahí. O sea que tenían, y ojo, tenemos que recordar que también el pueblo de Israel ya había combatido contra varios reyes, y dos de esos reinos eran de los gigantes, y los habían destronado y desplazado y destruidos y todo. Entonces, claro que tenían miedo. Por supuesto, ellos no sabían cómo iba a hacer las cosas el Señor en Jericó, pero sabían que ellos eran los primeritos en la mira. Entonces, aunque Rahab no lo dijo en esas palabras, de que líbrame de todas mis transgresiones, y transgresiones es pesha, lo interesante es que ella estaba confiando en Jehová y en su salvación. Y pienso que al no querer seguir viviendo bajo la cultura y las costumbres del pueblo donde ella había nacido y vivido, pesaban su alma, y ella quería algo mejor. Ella quería algo mejor, tanto para ella como para su casa. Y notaron al salmista que escribió: líbrame de todas mis transgresiones. No escribió: líbrame de mis transgresores. ¿Verdad? Rahab necesitaba un cambio drástico en su vida. Y no lo he mencionado todavía, pero ella era una ramera, una prostituta. Por eso el pastor está ahí, siempre con el sexo y siempre con la... ¡No! Pecado es pecado, me da igual. Siempre No. Mira, es la época en que vivimos. Y eso es lo que está atacando a todo el mundo. Entonces, no es porque un pecado sea peor que otro. Todos son abominables para Dios. Que lo sepamos bien.
La palabra hebrea para transgresiones es pesha. Y se usa para un montón de palabras. Se los voy a leer rápidamente. Defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Casi nada. ¡Qué pesa! ¿Eh? Y es fácil recordar porque, bueno, nuestro pecado es una pesada carga y no hay manera de quitarla por nosotros mismos. Porque pesa, ¿verdad? Pesa. No solamente pesa, sino pesa. ¿Verdad? Ya Daniel está diciendo, eso no es aragonés. Y entonces, lo interesante es, por eso, bueno, hacemos buenas obras, ¿verdad? O nos escapamos a los vicios, etc. Pero solo Jehová nos puede salvar de nuestro pecado y quitar esa pesha, esa pesada carga. Y nos da la tikvá, o esperanza inmediata. Porque es una esperanza inmediata. Nos lo quita, nos lo lleva. Esa carga que llevamos. ¿Amén? Amén. ¿O me lo estoy inventando? No, viene y lo quita inmediatamente, ¿verdad? Y dice la palabra que lo lanza al fondo del mar. ¿Y se acuerda de él? Jamás. O sea, no se acuerda. Tú le pides perdón al Señor por X o Y pecado que habías hecho y qué sé yo, y a los 15 segundos, mira Señor, ¿tú te acuerdas que yo te acabo de...? No me acuerdo. O sea, me acuerdo que me hablaste, ojo, pero ya de ese pecado ya no. Bueno, ya que me lo estás recordando, no, tampoco se pone con eso. No es como nosotros. Ok. Entonces nos da la tikvá o la esperanza inmediata que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Jesús, Yeshua, salvación. Él derramó su sangre para pagar nuestros pecados. Dice la palabra, ¿verdad? Que Él cambia, ¿verdad? Nuestro corazón, o sea, que los pecados que eran rojos como el carmesí, como la grana, nos vuelve como tan blancos como la nieve o como blanca lana. Claro, estoy tomándolo fuera, pero en Isaías lo podemos encontrar. Pero lo interesante es que el Señor nos perdona. De igual manera, perdonó a Rahab, la perdonó de tal manera que ella es una de las tatarabuelas de Jesús. O sea, imagínense si el Señor no nos cambia. Claro que nos cambia. Gloria a Dios. Y yo sé que nuevamente estoy extendiéndome. Pero no se preocupen, no estaré aquí la semana que viene, entonces podrán tener fiesta. Pero ¿cómo sabemos que todo esto es verdad? Por evidencias históricas que Dios ha mostrado por su pueblo escogido Israel. ¿Ah? Sí. El pueblo escogido de Dios siempre ha sido y será los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, hoy día Israel. Para que se nos quede claro, el Señor nunca hizo un pacto con la iglesia. Siempre lo ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes. Para de contar. La iglesia nunca ha reemplazado a Israel. Porque imagínense todas las promesas que Dios le dio a Israel y después, si tú crees que la iglesia reemplaza a Israel, entonces
entonces, ¿qué pasa con toda esa promesa? Entonces Dios no cumple lo que promete. Y entonces, si no lo cumplió con Israel, ¿cómo vamos a creer o pretender nosotros que lo va a cumplir con nosotros? Que nosotros somos más cáscara de coco que ellos. Lo que pasa es que ellos han tenido la lupa siempre puesta sobre ellos, pero nosotros nos escondemos. Pero sí. Y en esta semana que pasó, la nación moderna de Israel celebró 75 años de haber sido refundada. Y en nuestro calendario fue el día 14 de mayo de 1948, pero para el calendario hebreo fue el 5 del mes Iyar del 5708. Tiene muchos añitos, ¿verdad? Y en esa mañana, hace 75 años atrás, el gobierno británico zarpó de la tierra que ellos llamaron Palestina. Los británicos llamaron Palestina a ese pueblo. Así como los romanos lo habían hecho 2000 años antes. Pero luego a las 4 de la tarde, el que sería el primer ministro, David Ben-Gurión, abrió la ceremonia golpeando con su martillo, como se llama el asunto ese, sobre la mesa, provocando una interpretación espontánea del Hatikvah. ¿Y eso a mí? ¿Con qué se come eso? Hatikvah. Tikvah, esperanza. Ese es el nombre del himno nacional de Israel. La esperanza. Hatikvah. Esperanza. Y esa en realidad fue una poesía escrita por un poeta judío en Ucrania en el año 1878. Y luego fue puesto a música y orquestada en el 1897. Y entonces pasaron 70 años desde que fue escrita esa poesía hasta llegar a ser el himno nacional de Israel. 70 añitos. Casi nada. Comparado a los miles que han estado fuera de la tierra de Israel. O sea que ya se vislumbraba esa esperanza. Pero ya no era un tojelet. ¿Era qué? Tikvah. Ya lo tienen ahí, ya lo pueden saborear. Y déjame leerles, no sé si se acuerdan que Mercedes comenzó, Oben Emanuel, pero lo comenzó con la tonada del himno nacional de Israel, Hatikvah. ¿Qué dice Hatikvah? Se los voy a leer, no en hebreo, en castellano. Dice: mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía, y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza, nuestra tikvah. La tikvah, la esperanza de 2000 años. Eso está en el himno. 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Ese es el himno nacional de Israel. Hatikvah, la esperanza. Y todo esto es prueba de la esperanza que encontramos en las dos palabras, tojelet y tikvah. Para el pueblo hebreo experimentaron una esperanza tojelet o una paciencia duradera por más de 1900 años.
Montón de tiempo, ¿no? Esperando algún día volver físicamente a la tierra prometida. Históricamente, a mediados de los 1800, varios empezaron a volver a la tierra para comprar tierras a precios sumamente altos. ¿Ok? Y más judíos empezaron a pensar en volver por las varias revueltas y persecuciones contra ellos, y por supuesto el holocausto. Bueno, eso ya, vámonos para allá. Lo interesante es que ahí vieron la mano de Dios en el asunto. Aún los que eran ateos o agnósticos, que eran la mayoría de los sionistas, imagínense, entre ellos el que escribió Hatikvah, ya se podía percibir la esperanza volver a la tierra, convertirse en una realidad. Y los milagros que el Señor hizo para que ellos pudieran permanecer ahí, hermanos, es impresionante. Mercedes y yo tenemos una colección de videos que podríamos ver. Claro, están en inglés, pero les podemos enseñar algunos de los milagros que el Señor, aún en este tiempo moderno de Israel, que el Señor sigue cuidando a su pueblo. Y el profeta Isaías escribió en el último capítulo de Isaías 66, versículos 8 al 10, lo siguiente. Todo el capítulo 66 es maravilloso, pero el versículo 8 dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Esa mañana salieron los británicos y esa tarde fue instituida la nación de Israel. La nación de Israel. Dice: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén. ¿Qué es lo que el Señor nos llama a hacer? Nos manda a orar por la paz en Jerusalén, ¿verdad? Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Nosotros amamos a Israel, amamos al pueblo que Dios ha escogido. Yo espero que sí, porque si no puedes amar al pueblo, al hermano que está a tu lado, no estoy diciendo que ellos son creyentes en Jesús todavía, pero podemos orar. Allá hay muchos que están empezando a buscar a su Mesías. Amén. Y entonces, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Porque claro, por muchos siglos estuvieron bajo persecución. Y sabemos que durante la tribulación y gran tribulación vendrá la peor persecución jamás contra el pueblo de Israel. Y lo lamentamos mucho, pero así es como el Señor lo ha dicho. Pero luego, esa tercera parte que quede, todos reconocerán a Jesús como su Mesías. Amén. ¿Amén? Entonces, al mismo tiempo, sí, he hablado del pueblo de Israel, pero gloria a Dios, porque sabemos que Israel está de nuevo en su tierra, algo que profetizó el Señor. Entonces, si eso se ha cumplido y ha pasado 75 años, yo no sé cuántos más, pero sabemos ya, Israel está en su tierra. La iglesia de Yeshua debe estar gozosa de ver este milagro que es Israel. Porque antes estuvimos, así como ellos, en Tohelet, en una esperanza o una paciencia duradera. O sea, sabemos que viene, pero seguimos en el curso. Amén. Pero ahora, con 75 años desde el nacimiento del pueblo de Israel,
Debemos vivir ahora en una tikvá, en una esperanza gozosa. ¿Estamos entendiendo? Porque pronto escucharemos las palabras del Hijo de Dios, Yeshua, diciendo que sube acá. Eso lo encontramos en Apocalipsis 4. Pero déjame leerles, y con esto termino. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, no siempre en el aire. ¿Ok? Por si acaso. Siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debemos animarnos los unos a los otros cuando estamos enfrentando depresiones, que cuando nuestros hijos, se viran, y o los padres se miran, cualquiera que sea el asunto, pero que nuestra esperanza está ahí. Amén. Está ahí. Ya es una esperanza tikvá. Amén. Ya nuestra salvación viene. Hermanos. Ya saben que vamos para Israel, ¿verdad? Entonces estoy tan contento. Ya la saborea. Pero eso no es la razón. Sino que, hermanos, tenemos que... Porque yo he tenido que batallar conmigo mismo en cuanto a este asunto. Si yo a veces tengo... Ay, Señor, ¿cuándo vuelve? No, ya viene. Pero mientras tanto vamos a estar ocupados haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y no lo que, lo que a mí me apetece, me da igual. Tenemos que ser fieles al Señor hasta que Él venga. Amén. Ya estamos en tikvá, hermanos. Amén. Vamos a vivir así. Y vamos a animarnos los unos a los otros. Amén. Especialmente cuando estamos alicaídos. Bueno, hay que levantar esa ala. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, pero todavía tienes misericordia de este mundo que tanto te necesita, Señor. Y ayúdanos a hacer luz y sal donde quiera que vayamos. Que nos ocupemos en hacer lo que tú quieres. No en nuestros propios proyectitos y Señor, que seamos fieles a lo que tú dices en tu palabra y que sigamos tus órdenes, no la que nos apetezca. Perdónanos, perdóname a mí cuando yo he vivido así o mal vivido así. Señor, ayúdanos a ocuparnos siempre en tus negocios, en todo tiempo. Que no seamos un vapor, sino que vivamos en el tikvá que tú nos das. Esa esperanza, ese cordel. Señor, que tú vienes pronto. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Vivamos en el tikvá del Señor. Amén, en la esperanza de Él. Dios le bendiga. Adiós.